Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos un tema fascinante que muchos desconocen. La asombrosa verdad sobre lo que Japón realmente pensaba del EF-6, F Hellcat. Este caza estadounidense no solo fue un ícono de la Segunda Guerra Mundial, sino que también dejó una huella profunda en la percepción de los pilotos japoneses. ¿Qué opinaban de su diseño, su rendimiento y su impacto en el campo de batalla? Quédense con nosotros para descubrirlo. No olviden darle like al video y suscribirse para más contenido interesante. ¡Comencemos! En el teatro de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, el combate aéreo se convirtió en un ballet mortal de tecnología, audacia y, en última instancia, voluntad industrial. Durante mucho tiempo, la narrativa popular se ha centrado en el duelo épico entre el elegante y ágil Mitsubishi A6M0 y su némesis estadounidense, el robusto y pesado EF-6 F Hellcat. Esta visión simplista a menudo retrata al Hellcat como un bruto que simplemente superó al Zero con fuerza bruta, ignorando la maestría de su oponente japonés. Sin embargo, al sumergirnos en los testimonios, informes técnicos y análisis de los propios pilotos y estrategas del Imperio del Sol naciente, emerge una verdad mucho más matizada, sorprendente y, para ellos, aterradora. Lejos de considerarlo un simple adversario, los japoneses rápidamente llegaron a una conclusión unánime: el EF-6. EF-E Hellcat no era solo un avión de combate, era una máquina de guerra perfectamente adaptada al tipo de conflicto que la industria estadounidense había perfeccionado. Su robustez, poder de fuego y, sobre todo, su insuperable capacidad de supervivencia no eran defectos a la vista de los japoneses, sino las virtudes más letales. Para los pilotos de la Armada Imperial japonesa, el Hellcat representaba la antítesis de su propia filosofía de diseño y la manifestación física de la superioridad industrial que sellaría su destino. Este es el juicio, frío y severo, que Japón pronunció sobre el Hellcat. La primera impresión de los pilotos japoneses del EF-6 EFE, que comenzó a aparecer en números significativos a finales de 1943, fue de asombro y frustración. Acostumbrados a enfrentarse a los cazas estadounidenses más ligeros, como el F-4 F Wildcat o el P-40 Warhawk, los pilotos del Zero estaban confiados en su capacidad para superarlos con la legendaria maniobrabilidad de su avión. Sin embargo, el Hellcat era una bestia de una naturaleza completamente diferente. Mientras que un Zero podía ser derribado por una ráfaga de ametralladora bien colocada, el EF-6 EFE parecía encogerse de hombros ante el castigo. Los testimonios de los pilotos supervivientes son consistentes en este punto. Hablan de aviones Hellcat que continuaban volando y luchando a pesar de haber recibido impactos que habrían destrozado cualquier avión japonés. Esta resistencia no era un accidente, era el resultado de un diseño deliberado. El Hellcat estaba construido alrededor del formidable motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp y, crucialmente, incluía elementos que el Zero había sacrificado en aras de la agilidad: blindaje para el piloto, tanques de combustible autosellantes y una estructura de fuselaje increíblemente robusta. Para un piloto japonés que volaba un A6M0, la falta de blindaje no era una deficiencia, sino un compromiso honorable en pos del rendimiento. Para ellos, era impensable que un piloto no confiara plenamente en sus habilidades para evitar los proyectiles enemigos. El Hellcat, en cambio, operaba bajo la fría lógica de la probabilidad estadística de la guerra industrial. Un piloto tiene más probabilidades de volver a luchar si su avión está diseñado para protegerlo. Esta filosofía era ajena a la mentalidad de los diseñadores japoneses y resultaba profundamente inquietante para sus pilotos, que se enfrentaban a una realidad donde incluso sus mejores ráfagas de 20 milímetros a menudo no eran suficientes para detener al gato infernal. La confirmación de la temible durabilidad del Hellcat llegó con la captura de varios ejemplares a lo largo de la guerra. El más famoso de estos fue un F-6, F-5, que se vio obligado a aterrizar en el aeropuerto de Rabaul en 1944.
Los ingenieros y pilotos de prueba japoneses examinaron meticulosamente la aeronave, y sus hallazgos no hicieron más que cimentar la alta estima y el miedo que ya tenían por ella. Los informes de evaluación japoneses, algunos de los cuales sobrevivieron a la guerra, revelan una fascinación casi académica por la tecnología del Hellcat. Se quedaron asombrados por la eficiencia de su línea de producción y por el diseño modular del avión, que permitía reparaciones rápidas y el reemplazo de piezas dañadas. Pero lo que más impresionó a los técnicos japoneses fue el sistema de protección del avión. Se prestaron especial atención a las placas de blindaje detrás del asiento del piloto, el parabrisas a prueba de balas y, sobre todo, el ingenioso sistema de tanques de combustible que se sellaban automáticamente al ser perforados. El Zero, por el contrario, utilizaba tanques de combustible de aluminio desnudo, una vulnerabilidad crítica que lo hacía propenso a estallar en llamas con el más mínimo impacto. Los japoneses reconocieron que esta era la mayor debilidad de su caza, pero la falta de recursos y la inercia del diseño militar hicieron imposible una corrección a gran escala. El Hellcat, en este sentido, no era solo un mejor avión. Era la encarnación de una economía industrial superior y un diseño militar más pragmático. Si te está gustando este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte más contenido como este. ¡Continuemos! Los pilotos de prueba japoneses también quedaron impresionados por la estabilidad del Hellcat, especialmente en picado. El Zero tenía una velocidad límite de picado peligrosa, y sus controles se volvían pesados y poco reactivos a altas velocidades. El Hellcat, con su estructura reforzada y sus alas gruesas, podía picar a velocidades extremas sin peligro, una táctica que los pilotos estadounidenses dominaron para evadir a los Zeros más lentos y para tomar la iniciativa de un ataque. Esto forzó a los japoneses a cambiar de estrategia, intentando llevar la lucha a un dogfight a baja velocidad, donde el Zero aún mantenía la ventaja. Pero este tipo de confrontación era precisamente lo que los pilotos de Hellcat habían sido entrenados para evitar. La superioridad del Hellcat no se manifestaba únicamente en el combate individual, también era un símbolo del nuevo paradigma de la guerra, que el Japón imperial no podía igualar. El Hellcat era un producto de la guerra industrial masiva. Grumman construyó casi 12.300 Hellcats en poco más de 2 años, una hazaña de producción que la industria aeronáutica japonesa, limitada por la escasez de materias primas y los bombardeos estratégicos, simplemente no podía replicar. Para los pilotos japoneses, cada Hellcat que veían era un recordatorio de que por cada avión estadounidense que derribaban, muchos más aparecían en el horizonte. Esta cruda realidad tuvo un efecto devastador en la moral. La alta tasa de victorias del Hellcat no se debía solo a su superioridad técnica, también era el resultado de un sistema de entrenamiento de pilotos superior y la capacidad de la Armada de Estados Unidos de mantener a sus pilotos de combate en el frente por más tiempo, gracias a la robustez de sus aviones y a la rotación eficiente de las tripulaciones. Los pilotos japoneses, por el contrario, eran en su mayoría irreemplazables, y su pérdida era un golpe directo a la capacidad de combate del imperio. El impacto del Hellcat fue tan profundo que llevó directamente al desarrollo de la siguiente generación de cazas japoneses. El Kawanishi N1 Kayota Shidenkai, George, considerado por muchos historiadores como el mejor caza de la Guerra del Pacífico, era un intento directo de replicar la filosofía del Hellcat. Incorporaba una estructura más robusta, tanques de combustible autosellantes y, crucialmente, el pesado blindaje que había sido tan efectivo para el Hellcat. El Nakajima Ki 84 Hayate, Frank, y el Mitsubishi A7 Merepu, Sam, también siguieron esta tendencia. Estos nuevos diseños eran la admisión implícita de que la filosofía de los cazas ligeros y maniobrables, encarnada por el Zero, había llegado a un punto ciego ante la cruda realidad de la guerra. Sin embargo, para cuando estos cazas avanzados comenzaron a llegar al frente en números significativos, la guerra ya estaba perdida. Los pilotos japoneses más experimentados habían sido diezmados por los Hellcats, y los nuevos pilotos
tenían un entrenamiento insuficiente para enfrentarse a la máquina de guerra estadounidense. El Hellcat ya había cumplido su misión. Había desmoralizado y desgastado a la fuerza aérea enemiga, sentando las bases para una victoria incontestable. En las memorias y relatos póstumos de los pilotos japoneses, el F-6F Hellcat es recordado con una mezcla de respeto y amargo resentimiento. No lo veían como un adversario estúpido o un pato gordo, como a veces se le ha llamado erróneamente en la historia popular. En cambio, lo veían como un oponente letal, formidable y casi invulnerable. Un reflejo de una fuerza industrial y una estrategia que simplemente no podían igualar. El verdadero juicio de Japón sobre el F-6F Hellcat es un eco de la amarga verdad de la guerra. La excelencia técnica y la audacia individual no siempre pueden superar la superioridad material y la lógica de la producción en masa. El Zero era un avión brillante para el tipo de guerra que Japón esperaba. Una guerra de movimientos rápidos y decisiones tácticas audaces. El Hellcat, sin embargo, era el avión para la guerra que realmente se libró. Un conflicto de alta intensidad y tremendo desgaste, donde la durabilidad y la potencia eran las virtudes más importantes. La historia del Hellcat y su impacto en la aviación japonesa no es solo una anécdota de la guerra, es un estudio de caso sobre cómo una filosofía de diseño militar puede influir en el destino de una nación. Para los japoneses, el F-6F no era simplemente un adversario, era el presagio de su derrota. Un guerrero de hierro, que les enseñó de la manera más difícil lo que se necesitaba para ganar la guerra moderna. El Hellcat no ganó los combates individuales con una superioridad estética, sino con una cruda superioridad de diseño y estrategia que lo convirtió en un vencedor indiscutible del teatro de operaciones, y en un héroe temido y respetado por sus adversarios. Y ahí lo tienen. La asombrosa verdad sobre lo que Japón pensaba del F-6F Hellcat. Si les ha gustado este video y quieren conocer más sobre la historia de la aviación y otros temas fascinantes, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y dejar un comentario con su opinión. ¿Qué otros aviones les gustaría que exploráramos? Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.